Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestra serie en Primera de Corintios. Esta mañana continuamos con el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, pero vamos a abarcar solamente los versículos 14 al 22. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22. Escuchen lo que nos dice el Señor. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideran al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No se pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Las palabras que leemos son tu palabra. Las palabras que el apóstol Pablo escribió son tu palabra. Ayúdanos a recibirla así y a darle todo el peso en nuestras vidas. Que lo que tú digas sea verdad para nosotros. Obra de esta manera, que podamos aceptarlo gozosamente y ser transformados por el poder que hay en tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. No es novedad que la forma en la que ahora vemos el mundo, muchos vemos el mundo, ha cambiado bastante. Se han puesto a pensar en esto. Vivimos en un tiempo donde casi no importa lo que creamos, es casi imposible estar equivocados. No, si él cree eso está bien, si aquel cree lo otro también está bien. Por lo menos eso nos hace creer el mundo, ¿no? Prácticamente todo se vale. Un hombre puede decir que es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o viceversa. Una mujer puede decir que es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y el mundo reconoce eso como si fuera verdad. Muchas personas viven con esta filosofía. Toma lo bueno y deja lo malo. En todos los ámbitos de la vida, toma lo bueno y deja lo malo. Ahora, en teoría esta no es una mala filosofía. Es una buena filosofía para la vida. Sin embargo, la verdad de esta filosofía, de esta frase, es la siguiente. Tomar solo, no lo bueno para nosotros, tomar solo lo que nos gusta, tomar solo lo que nos conviene y dejar lo que no nos gusta, dejar lo que no creemos que nos conviene. Esa es la verdadera filosofía detrás de la frase. Y en ocasiones pareciera que esa es la filosofía de muchos en la iglesia. Muchos toman el carácter y los mandamientos de Dios que les gustan, pero desechan todo lo que no les gusta, todo lo que les incomoda, lo que les hace sentir mal de alguna manera. Lo que Pablo nos comparte en este
pasaje es una verdad bastante incómoda. Esta es la verdad que Pablo nos comparte. Pablo dice que o tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, o tenemos comunión con los demonios. O con Dios y Jesucristo, o con los demonios. No hay un tercer camino. Ahora, esta es una declaración fuerte, pero esto es lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Por lo tanto, tú y yo debemos elegir con quién vamos a tener comunión. Ahora, porque esta es una declaración fuerte de parte de Pablo, quiero desmenuzar su enseñanza de la siguiente manera. Quiero que pensemos primero en la realidad espiritual detrás de todo. La realidad espiritual detrás de todo lo que hacemos. En segundo lugar, quiero que pensemos en un problema llamado idolatría. Y por último, quiero que veamos la realidad espiritual que nos hace leales a Dios. La realidad espiritual que va a romper con las cadenas de nuestro pecado, con las cadenas de nuestra idolatría, para que podamos serle fieles, para que podamos ser leales a Dios. Pero tal vez para muchos esto suene a exageración. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no lo es. Detrás de todo lo que hacemos hay algo que nos acerca o nos aleja de Dios. Detrás de cada pequeña acción, de cada pensamiento, de cada actitud, hay algo que nos aleja o nos acerca a Dios. Por eso hablo de la realidad espiritual detrás de todas las cosas. Vean, recordemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia. Pablo le está escribiendo a personas que él considera que son creyentes. Por eso confía en que estos hombres y mujeres le van a dar la razón. Vean lo que escribe Pablo en el versículo 15. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Ahora, no es que Pablo sea infalible. No es que Pablo nunca se equivoque. Su confianza no está en él mismo. Su confianza está en que el Espíritu Santo está obrando en los creyentes. Por eso Pablo dice, juzguen ustedes mismos. Aquí está la enseñanza. Juzguen ustedes mismos si esto viene de Dios o no. Y bueno, ¿qué dice Pablo a los corintios? En particular, ¿qué les dice Pablo a los corintios que se creen maduros? Vean, Pablo habla nuevamente de un tema que ya tocó en el capítulo 8. Pablo vuelve a hablar del tema de los ídolos. Si van y leen el capítulo 8 nuevamente, si le dan un repaso, un capítulo cortito, se van a dar cuenta de lo siguiente. Van a ver que aunque Pablo dice que los ídolos no son nada, que los creyentes pueden comer incluso de carne que fue sacrificada a los ídolos, Pablo advierte a estos creyentes, a estos cristianos fuertes, y les dice que tengan cuidado de no hacer caer a los cristianos débiles, a los cristianos que tienen problemas de conciencia. Muy bien, esto fue lo que Pablo enseñó en el capítulo 8. ¿Qué nos enseña ahora aquí en este capítulo? En esta sección de este capítulo. Bueno, si vemos el versículo 16, nos vamos a dar cuenta que Pablo hace una referencia a la Santa Cena. Por eso habla de una copa y de un pan. Escuchen lo que dice el versículo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias a Dios, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Pablo está diciendo que al participar de la Santa Cena, lo que hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes,
Pablo está diciendo que al participar de la Santa Cena, nos unimos espiritualmente a Jesús. Y Pablo dice que lo mismo sucedía antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera, algo similar sucedía. Vean el versículo 18. Consideren al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿De qué está hablando Pablo en este versículo? Bueno, Pablo está diciendo, simplemente está haciendo referencia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel hacía sacrificios, traía ofrendas a Dios. Había sacrificios por el perdón de los pecados. Había sacrificios para quitar la culpa. De hecho, había incluso unos sacrificios llamados sacrificios de comunión, que la gente los hacía no porque pecaron, sino para estar cerca de Dios. Y la persona que llevaba el sacrificio, que traía la ofrenda delante de Dios, tomaba parte de ese sacrificio, parte de esa ofrenda y lo comía. Tenía comunión con Dios. El altar, ¿dónde lo hacían? En el altar. El altar representaba la presencia de Dios. Pablo nos da a entender que por medio de esos sacrificios, de estas ofrendas, la gente tenía comunión con Dios. En un sentido, Pablo no está enseñando nada nuevo hasta aquí, pero sí hace una advertencia y una conexión, que ambas son bien importantes. Una advertencia y una conexión. Veamos cuál es esta conexión primero que hace Pablo. Pablo dice que lo mismo sucede, ¿ok? Dice, los cristianos participamos de la Santa Cena, nos estamos uniendo espiritualmente a Jesús. Los judíos en el Antiguo Testamento llevaban un sacrificio, llevaban una ofrenda a Dios, participaban de ahí, están teniendo comunión con Dios. Ahora Pablo dice que lo mismo sucede cuando alguien presenta un sacrificio o una ofrenda a un ídolo. Escuchen el versículo 20. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. El versículo 14, ahí está la conexión. El versículo 14 hace una referencia a la advertencia. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Cómo comienza Pablo esta sección? Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Ahora, la advertencia no es el versículo 14. Es una referencia a la advertencia. Y esa advertencia se encuentra en los primeros 11 versículos que leímos. 11 o 12 versículos del pasaje. Por eso Pablo escribe, por tanto. Vean, Pablo está diciendo, vean lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vean lo que les pasó. Y acabamos de repasarlo la semana pasada. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. En un solo día aparecieron 23,000. Murieron víctimas de las serpientes. Sucumbieron a manos del ángel destructor. Ahora hay dos posibles objeciones a lo que Pablo está enseñando aquí. En primer lugar, podemos decir, a alguien se le podría ocurrir, bueno, pero nosotros no somos como la gente de la antigüedad. La ciencia, la tecnología, los avances tecnológicos nos han abierto los ojos y nosotros sabemos que una figura, que una imagen no pueden hacer nada por nosotros, que un amuleto no puede hacer nada por nosotros. Y en segundo lugar, ya recordamos lo que Pablo nos enseñó en el capítulo 8 acerca de los ídolos. ¿Qué dijo Pablo?
que un ídolo no es nada. Bueno, si un ídolo no es nada, ¿no se está contradiciendo Pablo aquí? ¿Por qué les advierte a los corintios contra la idolatría? Pablo entiende esta objeción. La primera todavía no existía para él, ¿no? Porque la tecnología y la ciencia no estaban tan desarrolladas. Pero esta objeción, Pablo la entiende. De hecho, vean lo que escribe en el versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? Y Pablo responde que no. Así que, bueno, necesitamos hablar de estas objeciones, ¿no? De esta aparente contradicción y de lo que también aparentemente ya no tiene nada que ver con nosotros, porque no somos como la gente de antes, porque somos hombres y mujeres de ciencia. Y para eso necesitamos hablar de este problema llamado idolatría. Abordemos primero el asunto de la aparente contradicción de Pablo. Se está realmente contradiciendo Pablo, está contradiciendo la enseñanza del capítulo 8. La respuesta es bien simple, bien directa, no. Pablo no se está contradiciendo por un par de razones. Vean, en primer lugar, las palabras de Pablo son la palabra de Dios. Dios las dejó como parte de su palabra, como parte de la Biblia. Ahora piensen en esto, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en control de todas las cosas que pasan en el mundo. Por lo tanto, Dios dirigió, Dios escogió lo que se iba a incluir en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Y porque Dios es perfecto, no se iba a contradecir a sí mismo. No de una manera tan absurda. Vean, 2 capítulos después parece que Pablo está contradiciendo. No. El problema es que no lo estamos entendiendo bien. De hecho, no por nada la Biblia se considera una de las obras maestras de todos los tiempos. Una de las obras más influyentes en la historia de la humanidad. Y esto lo reconocen incluso quienes no son cristianos. En segundo lugar, ya lo decía, ¿no? Pablo entiende que sus palabras en este capítulo pueden causar algo de confusión. Vean otra vez el versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? Y Pablo responde que no. Pablo no ha cambiado de opinión. Él mantiene su postura. Un ídolo no es nada. Bueno, y si un ídolo no es nada, ¿cuál es el problema entonces? El problema es lo que los ídolos producen en nosotros. Bueno, ¿y qué produce un ídolo en nosotros? Produce idolatría. Ay, pues suena redundante, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, déjenme explicarles. Un ídolo produce idolatría. Y escuchen, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Todo aquello que esperamos que nos dé lo que solo Dios nos puede dar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 y 4, Dios le dice esto a su pueblo. Dios los acaba de sacar de Egipto y les dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra,
ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Estos son parte de los 10 mandamientos. Y aquí aprendemos que un ídolo es una figura o una imagen ante la cual la gente se inclina. La gente adora, es decir, tratan al ídolo como si fuera Dios. Y eso es lo que Pablo está atacando aquí, la idolatría. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace esto? Vean lo que nos dice Pablo en Corintios. Pablo dice que detrás de la idolatría está el ejército del diablo, están los demonios. Un ejército de ángeles caídos. Aunque un ídolo no es nada, detrás de la idolatría está el mismísimo diablo. Y veámoslo de esta manera. ¿Qué quiere el diablo de nosotros? ¿Qué quiere el diablo en el mundo? Los eruditos de la Biblia dicen que el diablo es un ángel caído. Un ángel caído que quiere dominar el mundo y que quiere recibir la adoración que solo Dios merece. Yo no he estudiado mucho acerca del tema, ¿quién es el diablo? Pero lo que dicen estos hombres y mujeres tiene sentido. Cuando el diablo tienta a Jesús, ¿se acuerdan qué le dice? Pide que le adore. Actúa como si fuera Dios y le ofrece los reinos del mundo a Jesús. Esto es lo que busca el diablo. Pero se conforma con lo siguiente: con que dejemos de adorar a Dios, con que lo dejemos de lado. Si no lo adoramos a Él, al diablo, con que no adoremos a Dios, se conforma. Ahora, esto explica la aparente contradicción de Pablo en un sentido. Vean, si los creyentes maduros, los fuertes, pensaban que podían participar de los sacrificios a estos ídolos en sus lugares sagrados, porque un ídolo no es nada, Pablo les dice que estaban equivocados, que en realidad se estarían uniendo a los demonios. Y esto explica la aparente contradicción de Pablo. Sí, un ídolo no es nada, pero lo que está alrededor del ídolo, la idolatría. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros nuevamente? Nosotros en el siglo XXI no adoramos figuras o imágenes como lo hacía antes la gente. Bueno, no estén tan seguros de ello. Muchas personas aseguraban con los avances científicos y tecnológicos, la religión, las supersticiones iban a desaparecer. Pero en pleno siglo XXI ese no ha sido el caso. Los invito a darse una vuelta por el Mercado Juárez y van a encontrar un montón de locales de esoterismo. Vivimos en un país donde un poquito más del 80% de la población es católica. Y gran parte de esta población le pide a una figura, a una imagen, que le haga el milagro. Pone una figura de cabeza para conseguir pareja. Hay personas que traen una imagen, un amuleto en su cartera para protección. Es más, hasta los malos tienen sus santos. Bueno, pero nosotros somos cristianos. Nosotros no hacemos esas cosas. Déjenme preguntarles lo siguiente. Si piensas eso, si dices, bueno, pero nosotros somos cristianos, nosotros no hacemos eso, ¿por qué crees que Pablo escribe estas palabras? Escuchen otra vez lo que dice el versículo 14. Por tanto, mis queridos hermanos cristianos,
huyan de la idolatría. Pablo le está escribiendo a los cristianos. Y les dice, huyan de la idolatría. Esto significa que también los cristianos caemos en la idolatría. La forma externa puede verse diferente. No nos arrodillamos ante una imagen, ante una figura. Pero en el fondo anhelamos lo mismo que otras personas religiosas. De cualquier religión, de hecho. En el fondo, todavía los que nos decimos ser cristianos, en el fondo todavía dependemos, muchos de nosotros, de una cuenta de banco con suficiente dinero para ser felices, para tener una vida cómoda. Dependemos de una persona para sentirnos completos. O dependemos de nuestra independencia para sentirnos libres. Dependemos de los cumplidos que otros nos hacen para sentirnos bien con nosotros mismos. Dependemos de que otros reconozcan quiénes somos. Ah, mira, qué tipazo es este. No, esta mujer, no, hombre. Para sentirnos valiosos. Dependemos de nuestra apariencia, de vernos bien para sentirnos aceptables, para sentirnos buenos. Dependemos de una libertad sin restricciones para decir que disfrutamos la vida. ¿Y qué me dicen de los hijos? Estamos dispuestos a hacer por ellos cosas que no hacemos por Dios. O con tal de enseñarles a ser responsables, a ser independientes, hacemos con ellos cosas que Dios no haría con nosotros. Todo esto es idolatría. Pero ¿se dan cuenta de algo? Esto ya no solo describe a las personas religiosas. Todos pensamos así, también los no religiosos piensan así. Esto quiere decir que todos estamos en el mismo barco. Un barco que se está hundiendo por nuestra idolatría. Todos adoramos a algo o a alguien fuera de Dios. Todos hemos roto el mandamiento que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. No tengas otros dioses junto a mí. Bueno, ¿y cuál es el problema con todo esto? ¿No tenemos un Dios de gracia que perdona? Sí tenemos un Dios de gracia, un Dios que perdona, pero vean el versículo 22. Pablo les dice a la iglesia, ¿o vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Por qué es tan grave este problema de la idolatría? Pensemos en lo siguiente. Piensa en la infidelidad. ¿Alguien podría perdonar una infidelidad? No sabemos qué le haya pasado por la mente a esta otra persona que fue infiel. Pero alguien podría perdonar el error que cometió otra persona al serle infiel. De hecho, Dios nos dice que perdonemos, ¿no? Pero nadie se quedaría con alguien que siempre le es infiel. Perdonas el error, pero no perdonas que alguien viva engañándote todo el tiempo. Y si alguien se queda con la persona infiel, lo hace solamente porque hay algo más. La persona engañada o tiene problemas de autoestima o está dispuesta a sufrir el engaño
a cambio de todos los bienes materiales que recibe del infiel. O tiene miedo, tiene un terror. No sé qué voy a hacer sin él. No sé qué voy a hacer sin ella. Pero Dios no saca nada de nuestra infidelidad. No podemos ofrecerle a Dios nada que no sea suyo. Él nos ha dado todo lo que tenemos. Él es dueño de todo. Dios no tiene problemas de autoestima. Y definitivamente Dios no le tiene miedo a nada. Por eso, todos los idólatras van a terminar como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Sus cuerpos tendidos en el desierto. En un solo día aparecieron 23,000, murieron víctimas de las serpientes, sucumbieron a manos del ángel destructor. No importa quién seas, no importa si eres religioso o no. No hay diferencia en realidad. Lo único que importa es la realidad espiritual que nos hace leales a Dios. La realidad espiritual que nos hace leales a Dios. Eso es lo único que verdaderamente importa. En el versículo 21, Pablo deja claro que es imposible participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. Escuchen sus palabras. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Ahora, Pablo no está diciendo, al decir que no pueden beber, no pueden participar, Pablo no está diciendo que no tengamos la capacidad de hacerlo, las fuerzas para hacerlo. No está hablando de eso, Pablo. No está diciendo que no podemos hacer ambas cosas, como si una fuerza invisible nos impidiera abrir la cena del Señor. Oh, no puedo. Eso no está diciendo Pablo. De hecho, en el siguiente capítulo 11, versículo 27, Pablo está dando la Santa Cena. Y en el versículo 27 él dice lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Lo que Pablo está diciendo es que para los que no abandonan sus ídolos, de nada les sirve acercarse a Dios. De nada les sirve venir a la iglesia el domingo. De nada les sirve participar de la Santa Cena. De nada les sirve echarle unas monedas, un billete al cofre de los diezmos y ofrendas. Pablo está diciendo que Dios no lo tomará en cuenta. Es más, está diciendo que Dios lo va a castigar. La pregunta es, claro, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos para dejar nuestra idolatría? Ya vimos que todos somos idólatras, religiosos y no religiosos. La única diferencia son nuestros lugares de culto. ¿Se ven diferentes? Una casa más grande y bonita, más lujosa, cierto auto, el gimnasio, el edificio donde trabajamos, la apariencia de las personas con quienes nos juntamos. Y aquí es donde entra la realidad espiritual que nos hace leales a Dios. Si prestaron atención, bueno, ¿por qué somos idólatras? ¿Qué nos hace idólatras? Confiamos en algo o alguien fuera de Dios. Que esto o esta persona nos hará felices para siempre. Pero saben, eso nunca va a pasar. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento? No hagas todo esto, nada de esto, porque yo soy un Dios celoso. Nada nos hará felices fuera de Dios, porque le estamos siendo infelices a Dios, infieles a Dios, y Dios nos va a castigar por ello, por nuestra idolatría.
Bueno, ¿y entonces cómo le hacemos? ¿Cuál es la clave para dejar de ser idólatras? ¿Tenerle miedo a Dios? No. Todo lo contrario, vean, quiero invitarlos a ver a Jesús, que no tuvo una cuenta de banco. Nació en una familia pobre y aún así les dijo a sus discípulos que Él quería que ellos tuvieran el gozo que Él tenía. Fue pobre y le dijo, yo quiero que ustedes tengan el gozo que yo tengo. Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a terminar en una cruz y les dijo, yo quiero que ustedes tengan mi gozo. Ay, pero ¿a poco es posible ser feliz y ser pobre? Todos conocemos a alguien a quien no le importa lo que tiene. Díganme si no es cierto. Sí es posible. Y Dios no lo está prometiendo. Jesús nunca se casó y nunca se sintió incompleto. Él dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Aunque Jesús era Dios y no le debía nada a nadie, no tenía obligación para con nadie, Él usó su libertad y su independencia para servirnos, para cumplir la obra que el Padre le dio, salvarnos a ti y a mí. Aunque en muchas ocasiones Él fue criticado incluso por las personas más morales de su tiempo, las personas más religiosas, aunque en lugar de reconocerlo fue crucificado, Él nunca se sintió mal, Él nunca dudó de sí mismo, estaré cumpliendo mi propósito en la vida. Al contrario, Él sabía el valor de lo que estaba haciendo. Romper las cadenas del pecado y de la idolatría en nosotros. ¿Cómo? Haciendo lo que ningún ídolo hará por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Vean, todos los ídolos demandan sacrificios de nuestra parte. ¿Quieres ser feliz? Dame a tu familia. ¿Quieres ser rico? Sacrifica a tu familia, sacrifica tu descanso, sacrifica a tus amigos, tus fines de semana. ¿Quieres ser popular? Sacrifica tus principios. Sacrifica tus convicciones. Sacrifica tu dignidad. Sacrifica la verdad. Pero también, sin excepción, todos los ídolos fallan. No nos dan lo que prometen. Al hombre que sacrificó a su familia, su descanso, a sus amigos, se queda solo. El que quiso ser popular y sacrificó todo por la popularidad, se queda un día solo y siendo impopular. Pero Jesús es el Dios que en lugar de demandar sacrificios de nosotros, Él se hizo hombre para darse en sacrificio por nosotros. Aunque como dice el profeta Isaías, no había en Él belleza ni majestad. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Él hizo la obra más hermosa en la historia de la eternidad. No ha habido hasta el día de hoy, ni habrá una obra más bella que lo que Él hizo. Dar su vida por pecadores que no lo merecen. ¿Quieres ser leal a Dios? Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que ver a Jesús, no solamente como tu ejemplo. Tienes que verlo como el Dios que te hizo a ti su tesoro especial.
Y para conseguirte, dio su vida. Para que tú lo hagas a Él, tu tesoro especial, y vivas para Él. Vamos a orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque tú nos hiciste tu tesoro especial. Y enviaste a tu Hijo Jesús a dar su vida por nosotros, para rescatarnos, para perdonar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra idolatría. Y para mostrarnos, Señor, que tu plan es bendecirnos al confiar en ti, al vivir para ti. Ayúdanos a hacerte a ti nuestro tesoro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.